Estábamos en el verso número 3. En el verso número 3, el cual en realidad no aportaba nada nuevo al verso número 2, sino que más bien constituye una síntesis de todo lo señalado en el verso número 2. En el verso número 2 se señalaba un nacimiento humano, hombría, cualidades brahmínicas, la religión, la devoción hacia la religión Vaidika Dharma y una serie de cosas. Pero en el verso número 3 se hace una síntesis de todas ellas, resumiéndolas en 3. El nacimiento humano, mumukshutva o el deseo ardiente de liberación, la aspiración, el anhelo hacia lo divino y la capacidad de aceptar un maestro espiritual, de ser un discípulo. Daivanugraha hetukam, nos dice el verso, es decir, todo esto es producto o resultado de la gracia divina. Durlabham trayade vaitad daivanugraha hetukam manushyatvam mumukshutvam mahaburusha samshraya. Si las analizamos, vemos que Durlabham es muy difícil de alcanzar. Manushyatvam puede ser, el primero de los 3, puede ser traducido como persona, ser humano. La primera cualidad, porque acá nos estamos refiriendo a las 3, el resumen de las 3 cualidades o los 3 requisitos indispensables, esenciales para la iluminación. Y el primero es ser un ser humano, con todo lo que esto implica, con todas las implicaciones de ser una persona. Hay tantos seres humanos, ¿no?, en el mundo. Sin embargo, en su gran mayoría somos seres humanos fisiológicos. Poseemos un cuerpo humano, pero en lo interior muchísimos aún se mueven en el nivel instintivo, no en el nivel intelectual, mental, el cual es el nivel correspondiente al ser humano. Iluminación es ir más allá de la mente, pero son muchos quienes aún no han logrado ni siquiera situarse en el intelecto. De lo contrario, tendríamos una sociedad más lógica, ¿no?, con menos guerras, asesinatos, muertes, terrorismo, etc. Entonces, el primer paso es indispensable ser personas, seres humanos, con todas las implicaciones que esto incluye.
El segundo, mumukshutvam. Mumukshutvam se refiere al deseo de liberación, el anhelo de Dios, las ansias de divinidad, de libertad. Mumukshutva es un síntoma de madurez en nuestro proceso de desarrollo. Cuando mumukshutva se manifiesta, está señalando una madurez en nuestro proceso evolutivo. Está indicando una madurez en nuestro sendero espiritual. Cuando mumukshutva o el deseo de trascendencia se manifiesta, está simplemente indicando que la liberación está muy cerca. El deseo de liberarnos de la mente, de ir más allá de la superficie relativa, es una indicación de un nivel espiritual sumamente elevado. No es algo simple. No se debe pensar que es algo sencillo u ordinario. Hay un cuento en India de un discípulo que preguntó a su maestro qué era necesario para obtener o para lograr la iluminación, ante lo cual el maestro respondió que tan solo desearlo, quererlo, ambicionarlo, ante lo cual el discípulo respondió que él tiene suficiente deseo, que esa es la razón por la cual me encuentro donde me encuentro. Ese es el motivo de permanecer en el ashram junto a usted. Pero sin embargo, a pesar de desearlo, no lo he realizado. No, el maestro dijo, lo deseas, pero no lo suficiente. Entonces, la pregunta no se dejó esperar. ¿Cuánto debo desearlo? ¿Cuánta es la cantidad de deseo? El maestro respondió, si me sigues al río, te mostraré cuánto. Maestro y discípulo se dirigieron al río y el maestro, al estar dentro del agua, procedió a hundir la cabeza del discípulo debajo del agua a la fuerza y manteniéndola, ¿no? Manteniéndola. El discípulo evidentemente casi se ahoga. El maestro lo solta y sacó la cabeza para respirar ansioso, desesperado. Entonces, el discípulo pregunta, ¿por qué has hecho eso? Ante lo cual el maestro dice, esa es mi respuesta. Y pregunta, ¿qué deseabas al estar bajo el agua? El maestro dice, y el discípulo dice, aire, respirar. El maestro le dice, ¿pero no extrañabas a tu familia? No. ¿No deseabas dinero? No, responde el discípulo. ¿No ambicionabas en esos momentos fama, poder, honor? ¿No deseabas comida, una comida suntuosa? No, ¿qué? Solo respirar, sí. ¿Y cuánto
desesperadamente, dice el discípulo, era lo único que deseaba. Entonces el maestro le dice, cuando desees así, con este ímpetu desees a Dios, lo lograrás. Entonces, Mumukshutva es un deseo ardiente por Dios. Y cuando deseas de esa manera a la divinidad, ésta se revela en lo profundo de ti, sin duda. ¿Mm? La tercera condición se denomina Mahaburusha Samshraya. Esta se refiere al desarrollo de las cualidades del discípulo en nosotros. Humildad, confianza, entrega, fe en nuestro maestro, etcétera, etcétera. O la capacidad como para aceptar un maestro espiritual, un gurú. O como aquí se menciona, un Mahapurusha, un gran ser. ¿A qué se refiere con un gran ser? No se refiere evidentemente a un gran ser en sus dimensiones físicas, sino que un gran ser en el sentido de un gran corazón. Un maestro debe ser alguien que evidentemente no está centrado ni se remite tan solo a su propia vida y sus propios problemas, sino alguien que es capaz de hacerse partícipe de la miseria, la soledad, el dolor, el sufrimiento ajeno. De lo contrario, no podría aceptar discípulos. Y aceptar un Mahapurusha, una persona así, como nuestro preceptor espiritual, como nuestro guía espiritual o maestro, gurú. ¿Quién puede ser un Mahapurusha, un gran hombre? Aquel que ve, no tiene equipo, no piensa solo, bueno, yo y los míos son importantes. Mis problemas, los problemas de mi gente. Solo alguien así puede abrir su corazón y aceptar discípulos. Solo alguien que piensa, Vasudhaiva Kutumbakam, toda la humanidad es mi familia. Esta idea de toda la humanidad es mi familia la encontramos bellamente señalada en el Mahaupanishad. Por eso quisiera leerles estos versos. En el capítulo 6, verso 72 del Mahaupanishad se dice, Ayam bandhur ayam neti, gananalaku chetasam, udara charitanam tu, vasudhaiva kutumbakam. Solo hombres pequeños, chicos, muy chiquitos, discriminan diciendo, esta es mi pariente, este es mi familiar, este otro es desconocido, es un extraño. Para aquellos que viven noblemente, todo el mundo constituye su familia. El Hitopadesha nos trae la misma idea. En el 1.371, Ayam nijaha paroveti, gananalagu chetasam, udara charitanam tu, vasudhaiva kutumbakam. Este es mi pariente y este es un extraño. Este es de los nuestros, ese es, ¿no?, un desconocido. Esta es la apreciación de los intolerantes. Para aquellos de corazón noble, por el contrario, la tierra entera es una familia. Vasudhaiva Kutumbakam, de corazón noble. Esto es un Mahapurusha, es alguien de corazón noble, amplio. Y solo alguien así puede ser elegido como
el capitán de nuestra alma en la vida, ¿no? Mucha gente a veces insinúa que no es necesario un maestro espiritual, especialmente gente que se dedica a la Dvaita Vedanta, que enseña Jnana Yoga, con bastante frecuencia señalan la idea de que quizás no es necesario un gurú, no es necesario un maestro, que el corazón sea tu maestro, la vida sea, que todo el mundo sea tu maestro. Sin embargo, Shankara establece claramente que él no está de acuerdo con esta idea. Las escrituras no están de acuerdo, no apoyan esta idea. Y aquí ya comenzamos a verlo. Entonces, tal como decía anteriormente, el verso número 3 no trae nada nuevo, sino que sintetiza todas las necesidades, todos los regalos o las rarezas, los tesoros que señala el verso número 2, el verso número 3 los sintetiza. Esto es algo bastante frecuente en las Escrituras. Las Sagradas Escrituras recurren con mucha frecuencia a este sintetizar. Nosotros vemos en el Bhagavad Gita capítulo 16 al Señor Krishna señalando una serie de características demoníacas a Arjuna. En ese capítulo, en el 16, Krishna señala una larga lista de cualidades diabólicas a Arjuna. Y para que éste se cuide, ¿no?, de no caer en ellas. Y finalmente en el verso 21 las sintetiza de la misma manera y las deja convertidas en 3: Kama, Krodha y Lobhas. Trividam Narayakas-yadam Dwaram Nashanam Atmanaha Kama, Krodhas tatha Lobhas Tasmade tatrayam tyajet. Kama es lujuria, Krodha es rabia, enojo, ira, y Lobhas es avaricia. Entonces, para que, Arjuna, no necesitas toda la lista, sino que si te cuidas de estas 3, tendrás a todas las cualidades diabólicas controladas. Pero esa síntesis, esa es una manera de la cual las Sagradas Escrituras trabajan, ¿no? Y lo vemos en diferentes libros sagrados. Y acá entonces también lo vemos. Se ha hablado entonces de nacimiento humano, deseo de liberación, Mahapurusha Samshraya, las cualidades, digamos, la capacidad de aceptar un maestro espiritual. Se ha hablado del discípulo, porque esto de la capacidad de aceptar un maestro espiritual, esta es lo que requieren las Escrituras, ¿no? Porque las Escrituras no dicen, anda y encuentra un maestro espiritual, anda y búscalo y encuéntralo, sino que cuando dice esto, está más bien direccionalizándose a despierta en ti, cultiva en ti las cualidades del discípulo. Eso es la intención. Por ejemplo, cuando en India se dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece, no se están refiriendo tanto a algo místico. Mucha gente piensa, cuando sea el momento, el maestro aparece. No, se refiere a que la aparición del maestro no está en tus manos, está en manos de la vida, la existencia, Dios, el destino, llámale como quieras. Pero cuando tú estás listo, el maestro aparece en el sentido de que tú puedes cultivar el discípulo en ti, las cualidades del discípulo. Eso es lo que está en tus manos.
Eso es lo que tú puedes hacer. Y es a lo que se refieren acá las Escrituras. Un discípulo no es algo ordinario. Siempre se piensa que el maestro iluminado solamente es algo único. No, el discípulo también es algo sumamente extraordinario. Es un fenómeno admirable. De lo contrario, las Escrituras no glorificarían tanto al discípulo, tal y como lo vemos en el Katha Upanishad, cuando Yamaraj se admira ante las preguntas y la investigación, la exploración de Nachiketas. Avancemos y pasemos al verso número 4. Ok. Ladva katam chinnarachan madurlabham tatrapi pumstvam shrutipara-darshanam yastvatma muktau nayate tamudadihi sahyat mahaswam vinihantiya sadgrahat. Este verso dice, el hombre, la persona que de algún modo obtuvo un nacimiento humano, posee masculinidad, hombría, y además cierta comprensión de las Sagradas Escrituras, y es tan tonto como para no esforzarse por la liberación, en realidad se suicida, porque se quita la vida aferrándose a lo irreal. Acá se habla de suicidio, ¿no? De alguien que habiendo logrado lo mencionado anteriormente, el nacimiento humano, las cualidades necesarias como hombría, valentía, etcétera, etcétera. Incluso, y debemos tener mucho cuidado, se está hablando de alguien que de una u otra manera ha logrado un conocimiento de las Escrituras sagradas, posiblemente ha estudiado Vedanta. Y las comprende. Pero que acá, digamos, se refiere a una persona así, Shankara, de una manera bastante dura, ¿no? Se refiere a este como mudadehi, mudha, alguien cuya inteligencia está ilusionada, un tonto, un idiota, ¿no? Y Shankara dice que una persona así está cometiendo suicidio. Esto lo vemos ya por ejemplo, en el Ishavasya Upanishad, en su mantra 3, también se refiere así. Asuryanamateluka amdhenatamasavritaha tamste prityabhiga achanti. Se refiere allí a quien se ha degradado, ¿no? Se dice que llega a los lugares más oscuros, etc. Y que es un asesino del alma. ¿Cómo puede ser asesinada el alma? ¿Cómo puede alguien suicidarse espiritualmente? ¿A qué se está refiriendo acá? No está en completo conflicto con lo que señala el Señor Krishna en el Bhagavad Gita, cuando nos dice que el alma no puede ser dañada, quemada, asesinada, sino que tan solo el cuerpo. Para esto es muy sencillo. Debemos ver qué ocurre, cuál es la manera en la cual nosotros nos referimos a alguien que ha muerto físicamente. Cuando alguien muere, incluso a nivel físico, no lo tomamos en cuenta. Si haces una fiesta, no vas a invitar a una persona que ha fallecido, evidentemente. Si los partidos políticos no toman en cuenta a la gente que ha fallecido, que ha muerto,
una persona así no la llama el ejército, etcétera, porque ha muerto. Pues bien, cuando una persona ignora los principios espirituales, ignora lo que sabe de las escrituras, ignora todo la sadhana, está actuando prácticamente como si espiritualmente hubiese muerto. Y a esto se refieren como un suicidio espiritual, porque es como, no puedes morir espiritualmente, pero puedes actuar como si hubieses fallecido. Y lo estás haciendo conscientemente porque sabes las escrituras, posees lo que necesitas y conscientemente estás ignorando, ¿no?, tu vida eterna. ¿Por qué? Asat grahat. Porque te estás sujetando muy fuertemente a la ignorancia, a la ilusión, a lo irreal, asat. Pasemos al verso número 5. Itahako no asti mudatma yastu suarte pramadyati durlabham manusham deham prapyatatrapi paurusham. Y este verso número 5 constituye una pregunta. ¿Existe un mayor tonto, un imbécil mayor, que aquel que tras haber obtenido la rara oportunidad del nacimiento humano, junto con la hombría, deja de esforzarse por alcanzar, por lograr su propio bien supremo? Esta es una pregunta que se hace Shankara. ¿Es posible que exista una persona tan idiota como para, después de haber obtenido la rara oportunidad del nacimiento humano, la vida humana, ¿no?, junto con la hombría, la cual es una cualidad sumamente esencial, muy importante, como para lograr el éxito en la vida espiritual? ¿Puede existir alguien así que deje de esforzarse por lograr su propio bien, su arte, su propio bien, su beneficio? ¿Puede existir alguien así? Y se le denomina otra vez mudhatma, una persona tonta. Quisiera detenerme en este mudhatma, en este concepto, porque mucha gente puede preguntarse. Conocemos a muchas personas muy exitosas en la sociedad, políticos, grandes artistas, escritores, pueden ser grandes científicos, grandes hombres de negocios que han logrado amasar una fortuna y que sin embargo no hacen ningún esfuerzo en la búsqueda de sí mismos. Y la pregunta queda, ¿puede llamárseles tonto a una persona así, idiota, imbécil? Es evidente que no son estúpidos, ¿no? Hay mucha gente así. Entonces yo creo que es importante señalar la diferencia entre una inteligencia mundana y una inteligencia direccionalizada hacia lo espiritual. La inteligencia mundana está direccionalizada hacia lograr el éxito, pero solo, o la felicidad, pero solo a nivel de las 4 propensiones del reino animal, las cuales son comer, dormir, aparearse y defenderse. Es decir, puede ser gente muy, muy inteligente, sumamente inteligente y talentosa, con mucha habilidad. Pero mientras todo su talento, toda su inteligencia esté dirigida tan solo
a cómo lograr comer mejor, más cómodamente, de manera muy fina, a dormir muy cómodo, a tener facilidades como para aparearse, a defenderse y obtener mayor seguridad, mientras toda su inteligencia y habilidad esté tan solo, se remita tan solo a eso, es una inteligencia mundana o no es considerada verdadera inteligencia. Es algo así como utilizar un Rolls Royce o la forma humana de vida, que es un Rolls Royce o mucho más que eso, para acarrear papas en el supermercado. No es que esté mal, pero es para mucho más. Entonces, puede que sea un tremendo político, un tremendo hombre de negocios, multimillonario, un gran artista, un gran escritor, pero está utilizando su inteligencia para comer mejor, dormir mejor. No come en el suelo, sino que come en una mesa con vajilla de plata. No duerme en una casita de perros, sino que duerme en una gran cama. Pero el principio es el mismo. Está utilizando un regalo maravilloso de la creación para solucionar problemas a nivel instintivo. No para realmente buscarse a sí mismo. No los utiliza en pos de la realización espiritual. Además, es importante comprender que la inteligencia mundana corre detrás del éxito. La verdadera inteligencia busca la felicidad. Éxito y felicidad no siempre están unidos, no siempre están relacionados. Puedes tener éxito y no necesariamente ser feliz. Puedes ser feliz sin que nadie te conozca, sin ningún éxito económico. Son dos cosas diferentes. Entonces, la verdadera inteligencia se pregunta si es feliz. La inteligencia mundana o habilidad, podemos llamarle, es la de aquella persona que se llena de objetos, dinero, fama, honor, pero que finalmente no es feliz. La verdadera inteligencia es vivir como un contribuidor, ¿no? Contribuyendo y no como un consumidor. La verdadera inteligencia es vivir contribuyendo porque comprende que de este mundo donde vienes sin nada, te vas sin nada. Entonces es necesario comprender a qué se refiere Shankara cuando nos trata de estúpidos, de idiotas. Si no ocupas, si sigues ocupando tu Rolls Royce tan solo para acarrear papas en el mercado, eres un tonto, no has comprendido lo maravilloso, lo único de tu forma humana de vida. Preya es placentero. Shreya es bueno. El hombre inteligente comprende la diferencia entre Preya y Shreya, entre comodidad, entre lo cómodo, lo placentero y lo bueno. Comprende que hay cosas que son muy placenteras, pero que son malas. Y comprende que hay otras que son sumamente incómodas, pero son buenas. Una vida en búsqueda de lo bueno y no de lo placentero es una vida inteligente. El imbécil elige lo cómodo, lo placentero y desecha lo bueno. Vamos a ver, hay quien dijo que tu búsqueda de disfrute no te permite ser feliz. Nuestra persecución del placer es el mayor obstáculo para nuestra felicidad.
Vamos al verso número 6. Vadantu shastrani yajantu devan, kurvantu karmani bhajantu devataha, atmaikya bodhena vinapi mukti, nasidyati brahma shatantaryapi. Dice, deja que los eruditos citen las sagradas escrituras, deja que los dioses sean invocados mediante sacrificios, permite que ejecuten ritos, deja que adoren a diferentes deidades. Sin embargo, sin la experiencia del ser, será imposible la liberación ni siquiera en una vida de 100 brahmas juntos. Vadantu shastrani, permíteles hablar de las escrituras. Yajantu, devan adorar a los dioses. Kurvantu karmani, que realicen actividades como para alabar a los de ceremonias, rituales, etc. Alabar a los devatas, bhajantu devataha. Traigo aquí a colación un verso del Mundaka Upanishad 1.28.10. Ishtapurtam manyamana varishtam nanyachreyo vedayante pramudaha nakasya pristete sukrite nubudvetman lokam hinataram vavishanti. Los tontos ilusos, creyendo que los ritos inculcados por los Vedas y Smritis son superiores, no entienden la otra cosa que conduce a la liberación. Ellos, después de disfrutar los frutos de la acción en los cielos, entran en este mundo o uno inferior. En este verso, que se refiere a lo mismo, se está refiriendo a lo mismo, comprendemos que el mensaje upanishádico, el mensaje del Vedanta, tal y como lo enseña de acuerdo a la visión de Shankara, es, podríamos llamarle una religión irreligiosa, porque nos está recordando que religión, de la palabra religare o reconectar, es un reconectarnos no a alguien o algo externo, no es reconectarnos a otro, sino que a nuestra auténtica naturaleza, a nuestra realidad, a la realidad de lo que somos. Que pensar que a través de determinadas acciones obtendremos, ya sean estas técnicas, ceremonias, rituales, lograremos a Dios, es situar a dichas ceremonias, técnicas, métodos en un lugar más elevado que Dios. Si a través de un método, una técnica, una ceremonia, un ritual, logro alcanzar a Dios, esa técnica, ese método será más importante que Dios. Podríamos preguntarnos, como muchos se preguntan, bueno, ¿y si el centro de la religión es tu auténtica naturaleza, tú mismo? ¿Cuál es? Ya eres lo que estás buscando. En cierta forma, ya eres un iluminado, ya estás iluminado. Solo resta darte cuenta de ello, observarlo, realizar que ya eres todo aquello que deseas. Entonces, ¿qué sentido tiene las ceremonias, los ritos, el estudio de las escrituras, la sadhana? Debe comprenderse cuál es el verdadero lugar de la práctica espiritual en la vida religiosa.
La realización de Dios es algo que te ocurre. No es algo que puedes hacer algo, manipular para obtenerlo. Suponte que tienes un hermano o una hermana y deseas que éste se apegue o se produzca una relación amorosa, romántica con cierta persona, otro amigo o amiga que tienes. Los invitas, tratas de que se conozcan en un restaurante en la noche o que salgan a pasear a un lugar romántico, etcétera, a la orilla de la playa, con música romántica. Pero muchos podrían pensar y decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Acaso el hecho de ir a un restaurante de noche, de caminar en la playa en la noche, mirar las estrellas, la música romántica producirá que estas personas se enamoren? No, no es un resultado directo de ello, pero las condiciones permiten, facilitan de que esto ocurra. Asimismo, toda la sadhana, la práctica espiritual de meditación, de japa, de repetir el mantra, hatha yoga, pranayama, las ceremonias, la adoración a las deidades, todo esto está simplemente, no produce directamente, no es el dinero con el cual vas a comprar tu ingreso al paraíso, pero sí crea la situación adecuada, produce un ambiente adecuado que facilita que algo de Dios ocurra en ti, que algo de lo trascendental se revele en tu corazón. Entonces, sí es necesaria la sadhana, la práctica, pero no con la actitud de manipular el cielo. Eso es importante comprender. Pasemos al verso número 7. Verso número 7. Amritatvasya nashasti vite nityeva hi shrutihi braviti karmano mukter ahetutvam sputam yataha. Amritatvasya nashasti vite nityeva hi shrutihi braviti karmano mukter ahetutvam sputam yataha. Las escrituras declaran que es imposible alcanzar la inmortalidad mediante la riqueza. Por lo tanto, es evidente que la liberación no puede ser el efecto de las buenas acciones. Amritattva, inmortalidad. La inmortalidad a la cual se refiere este verso no es una vida eterna después de la muerte, en un paraíso, en el cielo. No se trata de eso, sino que se trata un trascender el tiempo, el cual es mente, pensamiento, trascender las nostalgias y las expectativas, los sueños, trascender lo que fue y lo que debería ser o lo que se espera que sea, situándose en el presente. El presente es una puerta hacia la inmortalidad, una puerta hacia la eternidad. Amritatvasya se refiere a la inmortalidad, se refiere a la iluminación. Y esta se señala aquí. No puede ser alcanzada a través de la riqueza. No puede ser un efecto, como decíamos anteriormente, de las buenas acciones. No puede ser un efecto de las buenas acciones porque no puede ser un efecto de ninguna acción. Porque siendo ego no puedes, a través de los esfuerzos del ego, trascender el ego. Como ego, como entidad o fenómeno egoico, como una entidad idea ilusoria, como un concepto. Toda acción que provenga de este concepto
de este fenómeno no puede llevarte más allá de este fenómeno. Sería algo así como levantarme agarrándome del cordón de los zapatos, o tratar de levantarme a mí mismo agarrándome del cinturón. Por lo tanto, la liberación, la iluminación no puede ser el efecto, el resultado o el producto de una acción propia. Esta puede ser, dicen las Escrituras, no puede ser obtenida mediante la riqueza, posesiones. Y es interesante que en el verso número 7, Adi Shankara se refiere a las Escrituras, tratando de decirnos que aquí no se trata tan solo de una especulación mental. Yo no soy un filósofo, está diciendo Shankara, soy un hombre de religión. No soy un filósofo especulativo, mentalmente especulativo, que dice puede ser así, puede ser asá, puede que sea de esta manera, puede que sea de esta otra, y finalmente nadie sabe cómo es. Después de escribir muchos libros, ¿quién sabe? Es tan solo una opinión. No. Shankara dice, estamos hablando de acuerdo al Shastra, de acuerdo a las Escrituras. El yoga es lo que el yoga dice de sí mismo ser, no lo que yo opino o lo que él cree. Acá no... es una diferente actitud, ¿no? Entonces trae a colación las Escrituras. Las Escrituras declaran, ¿no? Shruti, vitenetyeva hi shruti. Las Escrituras declaran que es imposible alcanzar la inmortalidad mediante la riqueza. A través de la riqueza es obvio. Sería obvio si a través del dinero es imposible obtener iluminación. Es mucho más que eso. Y para darnos cuenta debemos ir, tal como nos indica Shankara, a las Escrituras, a un diálogo entre el sabio Yajnavalkya y su esposa Maitreya, el cual encontramos en el Brihadaranyaka Upanishad 2.1.4, donde dice Maitreyi hovacha Yajnavalkya Utyasyan vahare amasmas chanamadasmi hantate naya katyayan yantam karavaniti. El gran maestro Yajnavalkya nos dice a Maitreyi, a su esposa, voy a retirarme de la vida familiar para entrar en el cuarto orden de vida. Las órdenes de vida espirituales son brahmachari, grihasta, vanaprastha y sannyas, es decir, el cuarto orden de vida, renunciante, monje, swami. Y por lo tanto, dice Yajnavalkya, estoy ahora intentando organizar la división de bienes entre tú y Katyayani. Él divide sus bienes entre Maitreyi y Katyayani, entre sus dos esposas, para adoptar la orden de vida renunciante, antes de llevar a la etapa final de la vida de renuncia. Bueno, Maitreyi, su esposa, que en aquella época se utilizaba que la esposa, se usaba también en la actualidad una familia que sea, digamos, tradicional en India, la esposa, de acuerdo a la cultura védica, es el discípulo del marido. Un hombre no se casa mientras no sea capaz de ser un ejemplo para su familia. Ella entonces dice lo siguiente: Sahovacha Maitreyi Janma iyamba goho sarva pritivi vitena purnasyat katham tenamritasyamiti neti huvasha Yajnavalkya yataiva pakarana vatam jivitam tataiva te jivitam syat amritatvasyato nashasti vitaneti. Maitreyi dijo, si yo soy la dueña, le pregunta en realidad, si yo soy la dueña de toda la tierra, si la riqueza de todo el mundo es mía, ¿seré feliz perpetuamente? ¿O va a haber algún otro factor que se imponga en mi felicidad, a pesar de poseer todas las riquezas del mundo? No, responde su marido. No, enfático, dice Yajnavalkya. Tu vida será igual que la vida de la gente rica.
pero no hay ninguna esperanza de inmortalidad mediante la riqueza. Amritatvasya tu nashasti viteneti. Las mismas palabras que utiliza Shankara en su verso número 7. Amritatvasya nashasti vitenetieva hishruti. Entonces acá se usa igual. Amritatvasya tu nashasti viteneti. No hay ninguna esperanza de inmortalidad, de iluminación, de trascender el tiempo y la mente mediante o a través de la riqueza. Para comprender la idea, es imprescindible que nos demos cuenta que el ego es una parte, el ego es una porción, y como tales somos trozos. El concepto que tenemos acerca de nosotros mismos, la opinión que tenemos acerca de lo que somos, nos lleva a vivir como un pedacito, un pedazo de vida, o como si fuésemos una parte, separada del todo, desconectada de los demás, de los otros, de los árboles, las plantas, las flores, los animales, las estrellas, el universo. Pero viviendo en esta ilusión de ser una parte, de ser una porción, vivimos con un profundo sentimiento de que algo falta. Evidente, porque falta todo, falta el todo. Y direccionalizados hacia el mundo objetivo, hacia una realidad objetiva, tratamos de completarnos continuamente. En estos esfuerzos por completarnos, vamos adquiriendo, continuamente consumiendo. Vivimos como consumidores, agregando. Con esa sensación, vivimos como orificios infinitos, donde adquirimos y tiramos más dentro de ese gran hoyo que somos, y continuamos siempre con esta sensación de vacío, adquiriendo, logrando, alcanzando, agregando. Y en eso es nuestra vida, se considera, acumulando riquezas, pero con este profundo vacío, tratando de completarnos con otra persona, con otro millón, con otro auto, otra casa, otro más. Y un día escuchamos que ese no es el sendero de la vida, no es el sendero hacia la felicidad, sino que la verdadera dicha se encuentra en Dios. Cambiamos nuestras ambiciones materiales por ambiciones espirituales, pero no cambiamos la esencia de nuestra actitud. Continuamos agregando ahora virtudes, agregando Dios, ángeles. Ya no deseamos una bella casa en el barrio alto de nuestra ciudad, sino que deseamos una mansión en el paraíso. Ya no deseamos ser los más millonarios de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestro país, sino que deseamos ser los más renunciantes. Incluso la renuncia misma se transforma en una posesión. Ese es el síntoma, por ejemplo, sannyas puede conducir hacia una religiosidad o puede conducir también hacia avaduta, que es la renunciación a la renuncia misma. La renunciación a la renuncia como una posesión, como un logro. Las riquezas materiales o incluso espirituales no conducen a la iluminación. Esto es lo que dice Shankara. Ningún tipo de posesión, porque la vida espiritual es destructiva, es liberarnos, es renunciar a algo, no adherir, no conseguir algo que nos falta. Es como la labor del escultor, que él no adhiere mármol, sino que saca mármol, saca la piedra que sobra para lograr la revelación de su estatua que se encuentra dentro de la piedra.
Vida espiritual no es una vida de adherir, agregar. Tú no estás en ilusión porque te falta algo, sino que porque no te has dado cuenta que no te falta nada. Entonces, riquezas, posesiones, esta actitud de adherir de ninguna manera nos conducirá a la inmortalidad. Hay que trascender esta actitud tan propia, ¿no?, de este mundo. Y al verso número 8. Ato vimuktyai prayate pitwan samnyasta bayarta sukhas prihassan santam mahantam samupetya deshikam teno padishtarta samahyatma. Ato vimuktyai prayate pitwan samnyasta bayarta sukhas prihassan santam mahantam Shamupetya deshikam tenupadishtartha samahitatma. Por lo tanto, el buscador estudioso que se esfuerza por lograr la libertad interna y que ha renunciado a todos sus apegos por los placeres de los objetos de los sentidos, debe acudir a un maestro espiritual y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Bueno, este verso viene a aclarar. Entonces, si no es posible la iluminación a través del estudio de las Escrituras o como resultado de ceremonias o ritos, si no es posible a través de la riqueza, etcétera, etcétera, ¿cómo es posible? ¿A través de qué? Sacando el mármol, como decía anteriormente. O samnyasta bahyarta sukhas prihasan. Liberándose o renunciando, liberándose de la necesidad de disfrutar los objetos externos o mundanos. Esa es la manera, renunciación. Pero se refiere a una renunciación subjetiva, no objetiva. Me refiero a una, no es a los objetos del mundo. No puedes, renunciar es renunciar evidentemente a algo que poseo. Yo no puedo renunciar a todo el dinero que posea Henry Ford, porque no es mío. No sería verdadera renunciación. No puedo renunciar a algo o a un objeto que no me pertenece. Renunciar o verdadera renuncia está relacionada con mis posesiones. ¿Cuál es la diferencia entre una pertenencia o un préstamo? Algo que te pertenece es tuyo, siempre. Un préstamo es algo que posees por un determinado tiempo y debes devolver. Incluso no cuando tú lo decides, sino que cuando lo decide su dueño. Algo que es mío siempre. Si lo analizas, el cuerpo humano lo recibiste en una oportunidad y deberás devolverlo cuando se te pida. Y todo lo relacionado con el cuerpo humano no puede ser tuyo. Son todos préstamos, nada es tuyo eternamente. Vienes a esta vida sin nada, obtienes préstamos en todos los diferentes aspectos y un día debes devolverlo todo. Entonces, ¿qué es lo que realmente posees? La renuncia, entonces, queda claro, no es a objetos materiales, sino a algo interno, una actitud interna hacia los objetos, hacia todo en este mundo. La renuncia tampoco está direccionalizada hacia el disfrute. Puedes disfrutar lo que desees. Esta renuncia de la cual se habla acá está relacionada con el apego a ese disfrute, ¿no? Spriyasan. No a Bahyartha, no a Sukha, que es el disfrute, sino que a Spriyasan. El apego a esa necesidad, a esa vida de limosnero, pidiendo de la televisión que la necesito, que me dé este disfrute, que me ayude a escapar de esta realidad. Tras esa pizza
corriendo tras el cigarrillo. Por favor, cigarrillo, te necesito. Dejar esa esclavitud. A eso se refiere la renunciación. Y las escrituras apoyan esto de trascender esta esclavitud de los sentidos, ¿no? Spriha es aferrado, ¿no? Aferrado, apegado. Y es interesante porque se pone en el orden en el cual se presenta esta renunciación como medio para lograr la iluminación e inmediatamente después de esta renunciación acercarse a un maestro espiritual, acercarse a un gurú. Otra vez acá vemos, a pesar que muchos supuestos advaitas, mucha gente que enseña filosofía jnana yoga, dejan de lado esto del gurú, porque no es algo cómodo. Entonces inventan todas estas filosofías de que no es necesario alguien o rendirse a alguien o seguir a alguien, sino que debes seguir tu propio corazón, tu propia libertad, no aceptar el control de nadie. Hoy en día está muy en boga esto, pero Shankara no está de acuerdo con esa filosofía, sino que él es una persona que sigue el sendero tal y como lo presentan las Sagradas Escrituras. Él sí cree en la necesidad de un guru. En el Mundaka Upanishad, por ejemplo, esto es en las Escrituras mismas, 1, 28, 12, se dice enfáticamente, Pariksha lokan karma chitan brahmano nirvedamayan manstyakritaha kritena tadvijnanartham saguru meva bigachet samitpanehi shrotriyam brahmanishtam. Un brahmana debería recurrir a la renuncia tras haber examinado los mundos, después de haber examinado la realidad, adquiridos a través del karma, con la ayuda de esta máxima, ¿cuál es la necesidad de perderse a uno mismo en el karma? Observando que todos los objetos adquiridos como resultado del karma desaparecen, son destruidos. Para conocer esa realidad, él debe ir con un haz de leña sacrificial en la mano a un maestro versado en los Vedas y absorberse en Brahman. El Bhagavad Gita 4.34 dice, Tad vidhi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Nos dice que si tenemos interés en la verdad, en la realidad, deseamos encontrar lo que es tal y como es, debemos acercarnos a un tattvadarshinaha, a un veedor de la verdad. El Kaivalya Upanishad 1.5 declara Vivikta adeshecha sukasanastaha shuchihi samagriva shiraha shariraha antyashramastaha sakalendriyani nirudya bhaktya swagurum pranamya harit pundarikam virajanam vishudham vichintyamadye vishadam vishokam. En un lugar sin perturbaciones, limpio y puro, descansando en una postura cómoda, con el cuello, la cabeza y el cuerpo erecto en línea recta, en una actitud mental de sanyas, de renunciación, controlando todos los sentidos, saludando al propio maestro mentalmente con reverencia. Medita en el loto del corazón. Se está hablando de una actitud, es decir, no es tan solo acercarse a un maestro espiritual, sino que acercarse con una determinada actitud. Esto es de suma importancia. Y evidentemente, como dijimos anteriormente, el Vivekachudamani mismo en el 33, 34, 35 y 36, Shankara continúa señalando la importancia de aceptar un maestro espiritual. Ahora se dice que debemos, en este verso, que debemos vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Claro, no se trata solo de aceptar un nombre espiritual en sánscrito, aceptar una mala y decir soy discípulo. Mucha gente pregunta a veces, Prabhuji, ¿yo soy discípulo o no soy discípulo? Bueno, eso no depende del guru, no depende de mí, sino que depende del discípulo mismo.
Si el discípulo vive de acuerdo a las enseñanzas de su maestro, es un discípulo. Si solo es discípulo de nombre, porque tiene un nombre y recibió una mala, eso no es un verdadero discípulo. El discípulo practica Shravanam, Mananam, Nididhyasan. Shravanam es escuchar el mensaje del maestro de los labios del propio gurú, ¿no? Mananam es muy importante. Mananam es, posteriormente el discípulo debe de reflexionar acerca del mensaje del maestro. Reflexionar, pensar acerca de él. Y posteriormente Nididhyasan, que es un tipo de meditación en la esencia misma del mensaje. La esencia es, digamos, Mananam, para que lo comprendan, es pensar acerca de las palabras, la idea, las ideas, los conceptos, las conclusiones. Y Nididhyasan es centrarse en lo que aquellas palabras indican, Brahman, lo absoluto. Porque al fin y al cabo las palabras no son la cosa en sí, están indicando algo, son símbolos de algo, nos guían hacia alguna dirección. Es importante comprender que un maestro espiritual nos direccionaliza, es una guía, y de eso se trata Diksha o iniciación. La iniciación no es solo aceptar una mala y un nombre, sino que aceptar una guía, una dirección y seguirla. Si a alguien le decimos dónde queda determinada calle, deseamos llegar a algún lugar, supongamos, necesito llegar a una determinada calle y pregunto a alguien, ¿podría decirme dónde queda? Y él me dice, vaya por acá, vaya por allá, tome determinado bus y me da guía. Pero si no continúo, ¿de qué sirve esa guía? ¿De qué sirve aquellas indicaciones? ¿De qué sirven? El maestro espiritual es alguien a quien preguntamos, ¿dónde está Dios? Y él nos dice, vaya por aquí, vaya por allá. Eso es Diksha. Pero si no sigo sus indicaciones, ¿qué importancia puede tener eso? ¿Qué clase de discípulo o qué iniciación ocurrió allí? Ninguna. No hay discípulo, no hay gurú, no pasó nada.